Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 12. Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo ahora nos está desplazando el foco hacia la acción, de la acción que se ha realizado, de la sanación, hacia el que ha realizado, es decir, la identidad de Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es? Mala y acuende upea. Y así se está mostrando el inicio de una investigación que no nace de la fe, sino de la sospecha. Queridos amigos, qué interesante, la sospecha. Habiendo mala y acuende, vea, mala y acuende. Nosotros tenemos tantas sospechas siempre sobre el accionar, ¿verdad? De lo que significa la curación, la sanación, del ayudar verdaderamente a caminar, ¿verdad? Caminar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. Estamos sospechando. El texto griego utiliza la palabra erotesan. Erotesan quiere decir preguntar, preguntaron, que indica una interrogación insistente con intención de examinar. Erotesan, erotesan. Mabela yande. Tiene esa interrogación insistente, intención de examinar. Mabio, pea. Investiga a mí, mala ella vende ese amigo. Y aparece la palabra tis. ¿Quién? Tis, erotesan. ¿Quién te dijo? Mala ella PM. Revela la búsqueda de identidad. Identidad, queridos amigos. Yaikwase, ma vagina. Amarala yaikwase, posiblemente la ya castigajan, imagina. La bella castigata. Mala ella vende vea. Y la palabra también, Eipen dijo, que vuelve a centrar la atención en la palabra de Jesús. ¿Quién es aquel que te dijo? Mala y acuende, amigo. Mala y acuende. Entonces, queremos indagar todo, queremos investigar todo, vamos a ver un poco. ¿Quién es ese? Pero estamos buscando en el fondo también de un sentido joánico. Es una forma maravillosa como Él nos está llevando a descubrir también la identidad de Jesús. Pero aquí vamos a descubrir la identidad de Jesús caminando por una sospecha, ¿verdad? Porque sospecháis y veis malas ella vende. La pregunta, queridos amigos, no es neutra, sino que ellos no buscan reconocer al autor del milagro en realidad. No quieren saber quién es el autor del milagro, el tis, quién, sino que quieren identificar al responsable de lo que consideran una transgresión. Mala y amigo, Entonces hasta en nuestra expresión
Cuando nosotros leemos esto en castellano tendríamos que, o en guaraní, ¿verdad? Tendríamos que subrayar ese aspecto. ¿Y quién es el que te dijo eso, amigo? Mala y acuente. Entonces, el acento también en las expresiones son muy importantes. Porque también podemos decir, ¿y quién te dijo, verdad? ¿Y quién te dijo, verdad? ¿Quién te dijo, quién te dijo eso, verdad? ¿Y quién te dijo eso? Pero holandés acentúa, ¿no? Y nada, acentúa medio pochilento, y nada, bebé. De ella, cama y nada, de gusta, y nada. Más viola y aprende, amigo, más viola y aprende. Entonces, provoca interrogantes la presencia de un Cristo sanador. Por eso que en el contexto histórico también del judaísmo, identificar a quién enseñaba o actuaba públicamente era fundamental para evaluar su autoridad. Eso en un contexto histórico. Vamos a conocer qué autoridad tiene. En otros pasajes, Lucas, ¿se acuerdan que pregunta también ahí? Le dicen, ¿y con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad enseñas esto? ¿Quién te dio esa autoridad? El término griego es exousia, autoridad, implícito en la pregunta. Mientras la palabra nomos, la ley como tal, sigue siendo el marco de evaluación. La evaluación es para el didáscalos. ¿Quién es el maestro? Malanembo eubea. Entonces la categoría bajo la cual se clasificaría Jesús. ¿Quién es ese didáscalos? Malanembo eacuesmala y andeubea. Son palabras claves, ¿verdad? Dentro de un contexto histórico, que históricamente cualquier figura que realizara acciones extraordinarias debían ser examinadas para determinar si actuaba conforme a la ley. Este tiene autoridad o no tiene autoridad. Este tiene o no tiene su pase para que pueda él enseñar o no enseñar, para decir o no decir algo, ¿verdad? Entonces este versículo refleja el inicio de un proceso que va a llevar a una confrontación mucho más profunda entre Jesús y las autoridades religiosas. Queridos amigos, prepara baiteña de ina lleva y jamaña de ma vagina beben boea, ma vagina peonia beben die, hamba vagina en síntesis la beben boea. Y por eso, tis, ¿quién es el que te dijo o quién es el que te sanó en síntesis? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 12. En el día de hoy, ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Mavio pe y acuende, eres minore, malas y acuende mío. Dentro de un contexto cultural antropológico, desde una perspectiva antropológica, este versículo revela la necesidad humana de identificar y clasificar para poder controlar aquello que irrumpe nuestra realidad. Ni adentro de lleva, ni a controlarse, ni cuase. Necesitamos, ¿verdad?, clasificar, identificar. Apeña de siempre. Ya du algo enseguida ya calcula. Jamaba e indebea. Jamóbares endura. Jamaba las e cuende. Reclasificar. Va diario las e cuende. Va canal de televisión las e cuende. ¿A quién le pertenece ese medio? Va partido guajinapea. Va color jinapea la y signo. ¿Entiendes? O sea, ñandé siempre ña identifican a ella. Estamos pues hablando de un aspecto bien encarnado. Algo importante es yo que, pues ñandé un diga tuila ya arrante, porque esta pues es la encarnación. Este es uno de los misterios más grandes, ¿verdad?, dentro de la vida cristiana, que lastimosamente nosotros apuntamos, ¿saben dónde, queridos amigos? Que es esencial, ¿verdad? Porque nosotros pues tenemos que llegar a la resurrección. Ese es el misterio más importante de la vida del cristiano.
Pero, ñambo que lentos anda y que guasui en uno de los misterios esenciales para poder llegar a la resurrección, que es la encarnación. Y la encarnación es esto, queridos amigos. El hombre pues necesita identificar, clasificar, para poder tener un control sobre una estrategia que tiene que tomar para llegar a su objetivo. O si no, pues dañan guajemo, el año de objetivo. Ya cuando el año de estrategia. Allá de cota o el año de actividad, allá de cota, de acuerdo a nuestro objetivo. El año de objetivo, resurrección. Resurrección dice, entonces, vida nueva, conversión, mirar con ojos claros, construcción del reino de Dios. En bojera se ya lleva. Todo lo que significa el objetivo. Peor en Guayangua, bebe, ave, por lo menos en el misterio de la fe del cristiano está la encarnación. Encarnación es la estrategia. Reña encarnada y que ve y vire, veré y cuana. Anilare ya poja de sapuca y parei. Y por eso yo le estaba diciendo. Lastimosamente se ha aprovechado mucho, ¿verdad? El protestantismo. Entonces desvirtuó el aspecto esencial y fundamental que para llegar a la resurrección, nosotros necesitamos de la encarnación, necesitamos Dios que se hace hombre. Y entonces entra en la historia Abraham, deja tu tierra, vete a aquella que yo te voy a mostrar. Y así entonces viene desarrollándose una historia de salvación para llegar a la plenificación, a la realización del objetivo de Dios, que es la resurrección. Y resurrección quiere decir vida plena, realización. Bueno, y aquí entonces, para eso necesitamos identificar, clasificar, controlar, saber aquello que irrumpe en nuestra realidad. Aquí se utiliza el término cardia, corazón, indica una disposición interior del que está preguntando. Entonces aquí ya tenemos que mirar, ¿con qué corazón estoy preguntando? A ver, ¿con qué intención? Simplemente con una intención desencarnada y entonces con una maldad en síntesis, ¿qué clase de cardia? Y ahí entra la palabra crisis, ¿verdad? Porque es el juicio, expresa el proceso de evaluación. ¿Con qué intención? Intencionalidad y para llegar a qué cosa con este proceso de evaluación, a la aletheia. Esta es la base fundamental porque este es nuestro objetivo. Aletheia quiere decir la verdad. Y la verdad que está en juego, la verdad está en juego de esta búsqueda. Va el año de Yeca, va el año de Yibotá, moto el año de la Yaguatataina. Y esa es la verdad, la verdad. La verdad es lo que les va a hacer libres. La verdad es lo que les va a llevar a la realidad de una planificación del hombre. Es la verdad, no la mentira, no la corrupción, no la mondaja, porque eso es mentira. Mentira para la realización del hombre y de la comunidad. Así de sencillo, querido amigo. La coamba es con aña de entender, upe veña de gatuta la ya es la cristianoja. A upe veña de ella ya puta la ñandera pe de conversión. La ñandera pe la ñanguajejan, ella lleva veñan de yara o yerujejan, ella ñande. Y entonces la autoridad, queridos amigos, se va a legitimar mediante el reconocimiento público y mediante la conformidad con la tradición. Ahí está. La tradición es esencial porque la tradición es lo que te va desarrollando, ¿qué cosa? La verdad. La tradición es lo que te va mostrando la transmisión, si hay o no hay verdad. Observación, mirar. Si existe pobreza, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Entendiste? Esa es una mentira si vos estás diciendo y estás aquí trayendo flores y números de decir que salimos de la pobreza, que pega que amor. Eso no es, queridos amigos, entonces llegar a la verdad. Llegar a la verdad quiere decir tocar, a ver, los eshagina, evaloicoa, apea la ñandella eshagina, apea ari ñandella guatatagina, apea ñandella apodagina. Y eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Qué verdad estamos transmitiendo para llegar a una verdadera libertad? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 5 del Evangelio de San Juan, hoy con el versículo 12. Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Desde nuestro contexto cultural antropológico estábamos diciendo que la autoridad se legitimaba, queridos amigos, mediante el reconocimiento público, decíamos, y conformidad con la tradición. Es decir, oye, ya, oye, pocuana, eso es la verdad. Eso que se ve, ¿entiendes? Desde una teoría, porque yo puedo falsificar los números, puedo falsificar miles de cosas. Además, ya está media, vea yo a esa, vea correa, veamos a esa lamboria jugo. Entonces, quiere decir que tiene que haber una conformidad con la tradición. Tradición quiere decir transmisión, y transmisión quiere decir lo que nosotros vemos y tocamos, lo que estamos transmitiendo a la realidad. ¿Qué es lo que se está transmitiendo? ¿Qué es lo que se está dando? ¿Qué es lo que está creciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se muestra eso que estamos nosotros diciendo? Entonces este texto, queridos amigos, de este versículo, nos muestra cómo el ser humano puede acercarse a la verdad, no para acogerla, sino para someterla a sus propios esquemas. Nosotros muchas veces metemos la supuesta verdad a esquemas, papeles, números, pero sin embargo no estamos revelando la realidad, O sea, no hay conformidad de lo que yo digo con lo que nosotros vemos, observamos y tocamos. Entonces hay palabras claves para esto, queridos amigos, de este versículo. El tis, ¿quién? El término tis expresa la pregunta por la identidad en el Evangelio de Juan. La identidad, la identidad. Esta pregunta es central para nosotros, ya que conduce al reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios. Exegéticamente aquí aparece como una pregunta abierta que puede derivar en la fe o en el rechazo. Fe o rechazo. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque el tis nos está haciendo esta pregunta. Moto pañan de yaguatañaína, ma pandejina tera, ma vapea. Es una investigación, ¿verdad? Pero recordemos que la pregunta por la identidad es central, porque al final de cuentas nos va a llevar a descubrir la persona de Jesús como Hijo de Dios. ¿Quién es este? Mabio como un hueraba ecue, mala nemon hueraba ecue, mala je iba ecuen debe, reyarra angua lleva la necamilia, ejupinen y jarejo anguan de roga, es decir, es una pregunta, ciertamente que entre comillas podemos decir así medio maliciosa porque está investigando quién le dio a ese la autoridad, quién le dio autoridad. Pero en el fondo, después cuando vamos descubriendo que tiene razón, por eso el aletheia, la verdad les hará libres. Cuando llegamos a la verdad, entonces, queridos amigos, ahí nos damos cuenta. Es también como una prédica, yo digo, en cada cupé tantas verdades que se suelen decir, ¿verdad? Pero enseguida hay muchos periodistas o medios de comunicación que responden y que tienen que responder a sus patrones o lo que sea. Algunos dicen, no, mi azurdo oído, mi oye popetela, y a bebe la obispocuera, ¿verdad? La paiscuera. A la otra donde cuasi iba, mía, no voy bomba contra la iglesia, contra el obispo, contra el sacerdote, contra ustedes luego, pedofílico.
cuantoña. La pega con la doña defender reacción. Eso demuestra más todavía, ¿verdad? Entonces demuestra más que estamos queriendo ocultar verdades, o mejor dicho, estamos queriendo ocultar nuestras mentiras, en síntesis, ¿verdad? Ocultar nuestras mentiras, que sin embargo, la cuejeña no sea que lleva, sino que antes lo que te hago hoy malo y cuá. El asunto es que en cuanto hay una estructura de poder, evidentemente que uno no puede así nomás también cambiar. O sea que aquí hay un llamado profético verdaderamente, ¿verdad? Profético, porque es la palabra de Dios la que está hablando. Ahí está. Aquí, queridos amigos, esta palabra, el tis. ¿Quién? Al final de cuentas nos va a llevar, por las buenas o por las malas, nos va a llevar a descubrir quién es el que está hablando. Es el Cristo, es Dios, es el que te sana, es el que te va a curar. Pero ñande ya voy bomba. Vamos a investigarle, vamos a conocerle, más biopea, más la ¿entiendes? No, hay gusto y nada que estamos Después hay una segunda palabra que es el preguntar justamente. El preguntar es erotao, vea griego, erotao, implica interrogar, buscar información, pero la intención depende del corazón de quien pregunta. ¿Quién es el que está preguntando? Revela entonces, queridos amigos, que no toda pregunta es una búsqueda sincera. A ver, por ando, ¿quién es el que habló? Pregunta ya por acá, investiga, ¿entienden? ¿Por qué? Porque como y cuál es mi herida. Entonces, eso, queridos amigos, es una falsedad total, ¿verdad? Una falsedad total. Y entonces eso es lo que después Nerón y en toda la historia de la humanidad encontramos, ¿verdad? Déspotas que en lugar de entender y de escuchar la verdad del Evangelio, entonces ¿qué hacen? Y comienzan, ¿verdad? A ponerle pomadita a un granito. No, andate a la realidad y cura la situación. ¿Cuál es el problema de la verdadera enfermedad? Toma tu camilla, pero ahora ya estás caminando porque yo te he dado la fuerza para levantarte y caminar. Entonces, aquí podemos encontrar, queridos amigos, la motivación esencial y fundamental para encontrar la verdad. Haciéndonos esta pregunta, ¿quién es el que te ha dicho? Porque al final la respuesta será una sola. Jesús, el Cristo, que me llama a una conversión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Hoy estamos reflexionando este versículo 12. Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Vuelve a repetir ese, toma tu camilla y camina, porque recordemos que la camilla significaba el ba'asú. Ñande pocané, ñande pocoví, ñande corruto, ñande mondá, todo lo que vos quieras. Pealan de camilla, ñande caú, ñande lo que sea de moilan de lista. Diga tú ya vamos a rapar la lista de por lo menos lo esencial y lo fundamental que engloba un poco nuestra vida, ¿verdad?
¿Qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 2? En primer lugar, las preguntas pueden abrir a la fe o cerrarse a la duda. ¿Entiendes? Eso es lo que dijimos al comienzo. ¿Quién? Tis, mala ella cuende. Entonces, o vos podés simplemente decir, ¿quién el que te dijo que me hace arder los nervios? Porque es base de la verdad, por una parte. Pero también te puede abrir a una verdadera fe. ¿Quién es el que dijo eso? ¿Quién es el que dijo? Tiene razón. Ese es el camino de la conversión, ¿entiendes? Entonces la palabra de Dios es siempre así, queridos amigos. Y yo recuerdo que muchos periodistas después que comenzaban a criticar contra todo lo que dijo el obispo, ¿verdad? ¿Verdad? Evidentemente que uno se da cuenta enseguida que son tembiguay, ¿verdad? Porque le tiraba el fardo, le tiraba todo ahí, todo. De oí copean, de oí comoan, deco, oe caja, todo. En lugar de poner tis. ¿Quién es ese alguien que te ha dicho y que te ha demostrado una verdad? Y que está llamando, ¿verdad? Que te está llamando simplemente a una respuesta. Porque al final cuando llegue la respuesta, las preguntas pueden abrir a la fe o puede cerrarte verdaderamente. Siempre te puede cerrar a continuar lo mismo. Entonces vos, todo lo que se te dice es duda para vos, porque de la iguapa, de la yapoponan vaina. Andere yesa kwai, la rilla por ahí. Y yo digo, es diferente. Porque la anda ya yesa kwai, oiga, tú la ñaño perdona, yo ayuda. Haupi, ñande ya esa ñaño puntingo, ya esa la realidad. Pero la anda ya yesa kwasei voy, upea tu ya la ñande error. Porque quiere decir, ahí está, cerrarse justamente a esa verdad. Una segunda enseñanza, queridos amigos, maravillosa. No toda búsqueda de información es búsqueda de la verdad. No toda búsqueda de información. Wow, yo quiero buscar la verdad. Vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Pero con doble intencionalidad. Allá acá cualquier cosa. Pero menos ir a la verdad. ¿Entiendes? Entonces, la búsqueda es muy importante. Cómo estamos encaminando y desde dónde nos estamos inspirando. Porque yo puedo buscar la verdad según Maquiavelo, ¿verdad? Según Maquiavelo. Y Maquiavelo te va a decir, a mí no me interesan los medios, sino que lo que me interesa es llegar a mi objetivo. Si yo te tengo que hacer a vos desaparecer, te tengo que matar o lo que sea para llegar yo a mi medio. Entonces, allá potan de ahí. Entonces, eso es maquiavelismo. Entonces, por eso aquí es importante. No toda búsqueda, queridos amigos, es una búsqueda de la verdad. Entonces, esta es la pregunta también existencial, que vamos a llegar en un momento, porque estamos estudiando San Juan, cuando Pilato le va a preguntar a Jesús, ¿y qué es la verdad, Jesús? ¿Y qué es la verdad? Ella cada ginaña, por anduta, lleva ya responde e imita. Una tercera enseñanza, queridos amigos, de este pasaje es que reconocer a Cristo implica ir más allá de los prejuicios. Ahí está. Yo no puedo, si alguien me dice una verdad, si un obispo está hablando, ex cátedra ya es bebé, no puedo yo simplemente aquí, abrir ya mi paraguas con prejuicios. Y entonces comienzo a tildarle a ese, porque dijo esto, porque dijo aquello, pero donde voy pea, pero donde digo pedofílico, pero donde digo pea, pero donde digo, hay tanto oía, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque está mostrando verdaderamente tu incapacidad de una apertura. Es el cristiano creí, era cristiano que no sabe lo que significa la vida cristiana. Cuando alguien te dice algo, entonces dice, ábrete el corazón, vamos a escuchar y vamos a caminar juntos. Porque esa es la pedagogía de Dios. Dios va y busca a la oveja perdida. Busca, no le condena, le quiere salvar. Y va, deja las 99 y va detrás de esa perdida. Otra enseñanza, la cuarta, queridos amigos, que la autoridad de Jesús desafía las categorías humanas. A que vea, desafía
categorías humanas. Por eso es que nosotros en la iglesia tenemos tantos mártires. En la vida cristiana existen muchísimos mártires. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque esta autoridad de Jesús es la que, vivida y llevada como propuesta evangelio, es un gran desafío para el egoísmo del hombre, para la autosuficiencia del hombre. Ñande desafían bareteterei, acepterei, vea. Así oye yo que escuela. Operar entonces ave implica, ¿verdad? Implica verdaderamente un gran desafío para el hombre. Todos los profetas, Señor, yo no sé hablar, Jeremías, Señor, aquí yo te dije. Incluso Amós, yo soy solamente aquí cultivador de sicómoro, yo soy aquí ovejero, pastor, Amós al rey. Vete de aquí, profeta, y lo último, queridos amigos, es que Dios se revela, pero el hombre debe decidir cómo responder. Dios se revela, Dios se muestra. Este es el camino a la revelación. Y no esperemos más una revelación como muchos dicen por ahí, ¿verdad? En los medios. Nosotros vamos a ir a la misa, a la iglesia para escuchar a Dios, que hablen de Dios. Pues no induce a ver algo la ñande yara y eso es. No induce este hoy. Dios se revela, pero el hombre debe decidir cómo responder. Ñande la ya recibida, ñande. Entonces, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia especialmente hoy al escuchar, ¿verdad? Es un evangelio que hace una síntesis. Juan es el que mejor hace una síntesis de todo el Antiguo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.